Buenas noches, buenas tardes, perdón. Retomamos el tema con el tercer principio que dice, en general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo sanguíneo local o mediante el control del gasto cardíaco. Depende de la presión arterial si ésta se disminuye, el corazón actúa y manda impulsos para que se normalice. Volvemos a lo mismo. Si por algún motivo se nos baja la presión, nuestro corazón lo que va a hacer es mandar como que el impulso de aumentar el bombardeo de la sangre para nivelar la presión. Nuestra siguiente pregunta sería, menciona qué es el flujo sanguíneo. Y es la cantidad de sangre que circula por un punto determinado en un tiempo determinado. Y por lo regular se mide en mililitros por segundo o litros por segundo. El flujo sanguíneo, en pocas palabras, es toda la sangre que circula por nuestro sistema circulatorio, por nuestras arterias, venas, capilares y todos los componentes de am, en un minuto, se podría decir, los mililitros, los litros que que pueden circular en un minuto. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué es el flujo laminar? Es la circulación de la sangre a través de los vasos en una mayor concentración y con una misma dirección. Aquí en la siguiente imagen lo vamos a ver. Aquí en la parte de medio se ve como hay más concentración de la sangre y que toda va sobre una misma dirección, toda va hacia la derecha. Las flechitas nos dicen que van hacia acá, hacia el lado derecho. Ese es el flujo laminar, cuando toda la sangre va del mismo lado. ¿Qué es el flujo sanguíneo turbulento? Es la circulación de la sangre por los vasos en varias direcciones debido a una obstrucción en las arterias o en las venas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos principios de arterias tapadas, la sangre va a ir buscando la forma en cómo circular. Entonces puede ser que haga círculos o busque o se vaya primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Aquí se ve como es un flujo turbulento. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es la presión sanguínea y cómo se mide? Se le conoce también como presión arterial a la presión sanguínea y es la fuerza ejercida por la sangre en las arterias o en las paredes de los vasos y se mide en mililitros de mercurio. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es la sangre? ¿Cuáles son sus componentes celulares? Y la sangre es un flujo de consistencia semilíquida por donde viajan los nutrientes y el oxígeno, necesario para cada órgano de nuestro cuerpo. Aquí vemos un tubito de ensayo con sangre. Es como semilíquido, no es líquida, pero tampoco es como sólida, es semilíquida su consistencia. Y las células que viajan
a través de la sangre son los glóbulos rojos o los eritrocitos, los glóbulos blancos o los leucocitos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos son los esenciales para la coagulación. Los blancos son como las defensas. Esas son las células que viajan en nuestra sangre. La parte líquida sería el plasma. Esta sería como que la parte líquida de la sangre. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es el eritrocito? ¿Y cómo afecta el cambio del flujo sanguíneo? El eritrocito es el volumen o porcentaje que ocupa las células en la sangre. Afecta en su viscosidad o fluidez de la misma. Aquí vemos un eritrocito normal, donde los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas están en niveles normales, se podría decir, en niveles normales. El plasma también se encuentra en nivel normal. Cuando los glóbulos rojos disminuyen, se ocasiona lo que es la anemia. Y cuando aumenta, se ocasiona lo que es la policitemia. Eh, lo definimos más como el eritrocito, la cantidad de células que viajan a través de la sangre en condiciones normales. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué es el microcirculación y define sus componentes? Se le conoce a la forma de transportarse de los nutrientes y desechos de las células y se compone de las arteriolas, capilares y vénulas. Estas últimas son de mayor tamaño que las anteriores. Pero su músculo es más frágil. Es como, es la forma de circular, cómo se transporta. Esa es la microcirculación. No, aquí se ven los glóbulos rojos que van hacia una dirección. Los, los nutrientes igual. El oxígeno igual. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es el líquido intersticial? Intersticial. El líquido que se encuentra en las células. La concentración de proteínas es menor que en el plasma. Aquí encontramos otra imagen donde nos define que el líquido es el líquido que se encuentra dentro de las células del cuerpo. Se compone de grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fosfato. Construye aproximadamente el 40% del peso corporal total
y equivalen a 28 litros de agua en un adulto normal de 70 kilos. Entonces, el líquido intracelular es eso, el líquido intersticial, perdón, es el líquido que está entre las células. También se conoce como líquido intracelular. Nuestra siguiente pregunta: ¿dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar al proceso de nutrición y desecho? En la difusión, basada en las diferencias de concentración y funcionan en las moléculas liposolubles gracias al oxígeno, atraviesan más fáciles los capilares, pero en las moléculas hidrosolubles, las cuales no pueden atravesar los capilares, es donde se hace la difusión. ¿Cómo se hace la difusión? Cuando en las moléculas de agua que no pueden atravesar los capilares porque son muy gruesas. Entonces ahí es donde se hace la difusión y donde se hace la transferencia o el intercambio de nutrientes entre el plasma y el líquido intersticial. La difusión es el movimiento térmico de las moléculas de agua. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué factores promueven este intercambio? Tenemos una imagen que nos las da, que es la presión capilar, presión osmática colonal capilar, presión hidrástica o tisular y presión intestinal. Y estos factores hacen el intercambio de nutrientes entre el plasma y el líquido. Y como conclusiones, el sistema circulatorio es importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, que transporta oxígeno y nutrientes a todos los órganos. Los nutrientes esenciales viajan a través de él y hacen que nuestro organismo realice las funciones adecuadamente. Y todo, además, gracias al sistema circulatorio se conectan todos los demás sistemas. La relación que encuentro entre la relación del sistema circulatorio y la nutrición es: si nosotros consumimos una dieta alta en grasas, lo que vamos a ocasionar es que se vayan tapando las venas por la grasa, que se les vaya formando capita de lípidos o de grasita, y esto nos provoca lo que son los infartos, las anginas de pecho, los preinfartos, los problemas del corazón. En cambio, si nosotros llevamos una alimentación balanceada, donde incluimos todos los grupos de alimentos, las frutas, las verduras, los carbohidratos, las proteínas, y todo lo balanceamos, y aparte hacemos actividad física, nuestro sistema cardiovascular va a estar sano y no va a haber ningún problema de infartos o presión alta o colesterol alto. Eso sería todo. Muchas gracias.